Estudiantes de pregrado, gradistas, bienvenidos a Corriente Civilista. En esta ocasión, lo que vamos a revisar se refiere a la obligación de saneamiento de los vicios redivitorios. Es importante destacar siempre cuál es la justificación de la existencia de una determinada institución de defensa, sobre todo en el caso de un contrato tan utilizado dentro de nuestra república, por lo tanto, bueno, y en el mundo entero, qué duda cabe. Por lo tanto, es importante destacar que no basta que el vendedor le entregue, ¿cierto?, la posesión pacífica y tranquila de la cosa al comprador. Es decir, que ésta no venga, ¿cierto?, a su vez con problemas jurídicos, como por ejemplo que pertenezca a otra persona, su dominio. No basta eso. También este vendedor debe otorgar la posesión útil de la misma, en el sentido más económico de la palabra, es decir, que preste la utilidad que el comprador ha previsto para poder cumplir con sus necesidades efectivamente. Si eso no sucede, si la cosa viene con defectos ocultos, se activa este principio, ¿cierto?, de la responsabilidad civil que origina como uno de sus tentáculos la utilización de esta obligación de saneamiento de los vicios redivitorios. Ahora, ¿qué son los vicios redivitorios? Lo podemos definir como aquellos defectos ocultos de la cosa, comprada o vendida, ¿cierto?, dependiendo del punto de vista, que existían al tiempo de la venta, que no eran conocidos por el comprador y que originan efectivamente que ésta no puede utilizarse normalmente, o bien sí puede utilizarse, pero de forma imperfecta. Entonces, ese es un concepto bastante sencillo de los vicios redivitorios. Es importante mencionar también que no deben confundir el error sustancial con los vicios redivitorios. ¿Por qué? El primero, el error sustancial, se estudia como un vicio del consentimiento, en cambio los vicios redivitorios no tienen nada que ver con el consentimiento. Acá las partes ya se encuentran contestes respecto de la propia venta, respecto de la cosa y respecto del precio, por lo tanto no existe ningún tipo de confusión al respecto. Lo que sucede es que existen ciertos vicios ocultos en la misma que originan la responsabilidad del vendedor. El error sustancial, que es aquella diferencia o falsa representación o equivocación entre la calidad esencial de la cosa o bien, ¿cierto?, la sustancia misma, va a originar siempre la nulidad relativa del acto contrato. En cambio, si existe la presencia de vicios redivitorios, jamás la sanción va a ser la nulidad porque no existe ningún tipo de vicio de nulidad, ¿cierto?, de vicio del consentimiento. Acá van a generarse sanciones particulares referidas a una posible acción redivitoria, que es la de resolución, y la acción quanti minoris correspondiente. Por lo tanto, no es lo mismo, ¿no? ¿Ya? Hay que estar claro con eso, chicos. Respecto de los requisitos de los vicios redivitorios, de la obligación de sanear los vicios redivitorios, primero, los vicios deben existir al tiempo del contrato y tiene que ser de esa forma, porque si sucede o la cosa deja de servir posterior a la venta, sería un poco difícil imputar la responsabilidad por el daño sobre la cosa vendida al vendedor, toda vez que quizás éste la entregó en perfectas condiciones. Pero ojo, eso bajo nuestra primitiva legislación civil, en el sentido de código civil propiamente tal. Porque recordemos que cuando estemos estudiando el contrato de compraventa, la ley de protección a los derechos del consumidor siempre tiene algo que decir. Es decir, como ustedes saben, existe, ¿cierto?, un plazo de 3 meses para el comprador para poder reclamarle, ¿cierto?, para poder llorar ante los ojos del vendedor, en el sentido de que si la cosa viene con desperfectos, se anule la venta, le sustituye la cosa por otra, o bien, ¿cierto?, se la arregle, ¿ya?, para hacer lo más sencillo posible. Vuelvo a insistir en lo mismo, chicos. Siempre la ley de protección a los derechos del consumidor va a tener algo que decir en todo esto. Por lo tanto, ustedes, si bien tienen que estudiar el contrato de compraventa regulado en el Código Civil, tienen que leer también lo que diga esa ley, ¿ya? Eso es súper importante, porque de lo contrario
vamos a estudiar algo que no tiene aplicación práctica en la realidad en lo que a defensa del comprador se refiere. ¿Ya? Por otro lado, el vicio tiene que ser grave, y que duda cabe que tiene que ser así. Ahora, ¿cuándo se va a entender grave este vicio? Cuando la cosa no sirva para su uso normal o sirve imperfectamente. ¿Ya? Clarito con eso. Ahora, el vicio debe ser oculto. Esta es la característica más importante para que proceda esta obligación de saneamiento de los vicios redivitorios. Por ejemplo, ¿cuándo se va a entender que el vicio es oculto? Primero, cuando el vendedor no lo dio a conocer al comprador sabiendo que la cosa venía con desperfectos. Además, ha actuado de mala fe y que perfectamente le va a originar otras consecuencias pecuniarias más gravosas de no haberlo sabido. Por otro lado, el vicio será oculto, ¿cierto?, cuando no existe negligencia por parte del comprador, porque la cosa que ha comprado a la vista, ostensiblemente, no pareciese tener ningún tipo de inconvenientes. ¿Ya? Tampoco tuvo cómo saberlo por su profesión o oficio. Si uno va a comprar un vehículo y uno no es mecánico, no tiene por qué reconocer las fallas que quizás pueda traer aparejado un vehículo nuevo al momento de comprarlo. Por lo tanto, para responder en un sentido negativo, el vicio no será oculto en los siguientes casos: cuando el vendedor lo dio a conocer al comprador, cuando el comprador por su propia negligencia no se ha dado cuenta que la cosa ha venido con problemas. ¿Qué duda cabe si al momento de comprar un vehículo no me doy cuenta que no viene con un parabrisas? ¿Ya? O sea, es por mi propia negligencia que no reconozco el vicio que padecía la cosa comprada. Y desde otro punto, quizás tampoco va a haber un vicio oculto si por mi profesión u oficio yo debí conocer el vicio que estaba perjudicando nuestra relación jurídica y estaba viciando el desempeño normal de la cosa. Si yo soy abogado, que entre paréntesis lo soy, y compro a una editorial correspondiente toda la sección de códigos de la República y no me doy cuenta que no viene el Código Civil al momento de comprarlo, no se ha originado ningún tipo de vicios redivitorios. ¿Por qué? Porque yo debí darme cuenta que el Código Civil, en todo este catálogo de códigos, no venía, porque era mi obligación por mi profesión. Distinto es que ese mismo Código Civil venga sin ciertas páginas, porque desde ese punto de vista, por más que mi profesión u oficio me obliga a reconocer todo el catálogo de códigos, difícilmente yo iba a inspeccionar página por página cada uno de los códigos para determinar si venían todas. Por lo tanto, aquellos, chicos, son situaciones de hecho que deben comprobarse en el juicio correspondiente. ¿Ya? Importante eso. Ahora, ¿cuáles son los efectos que genera la obligación de saneamiento de los vicios redivitorios? Primero que todo es importante mencionar que el artículo 1863 del Código Civil establece que las partes pueden elevar a la categoría de vicios redivitorios defectos que quizás naturalmente no lo sean. Por lo tanto, recuerden siempre que nos estamos desarrollando ante el principio de autonomía de la voluntad, por lo tanto las partes tienen mucho que decir al respecto. Efectos puristas o efectos propiamente tales ya de esta obligación de saneamiento se refieren en primer término a un derecho alternativo que tiene el comprador ante esta situación. Puede optar por ejercer la acción redivitoria, que no es otra cosa que la acción resolutoria de este acto contrato, porque de parte del vendedor no ha habido cumplimiento del mismo al otorgar la posesión útil de la cosa vendida. ¿Ya? Y por otro lado, puede ejercer la acción quanti minoris, que se refiere a obtener evidentemente la rebaja del precio correspondiente, atribuyéndolo a los desperfectos que tiene la cosa vendida. Ahora, chicos, si el vendedor sabía que la cosa vendida tenía desperfectos o vicios ocultos, además, entre paréntesis, evidentemente estaba de mala fe, va a tener que indemnizar los perjuicios que correspondan, ¿ya? Materiales y morales, obviamente.
¿Cómo se extingue esta acción? Bueno, al ser un elemento de la naturaleza por la renuncia y exclusión del acto por parte de los contratantes, también en el caso de las ventas forzosas, al igual que la obligación de saneamiento de los vicios concernientes a la evicción posible, y por otro lado, por prescripción. Acá tenemos que distinguir evidentemente si estamos hablando de la prescripción de la acción resolutoria o bien redivitoria descubierta y de la acción quanti minoris. Respecto de la resolución, esta va a prescribir en 6 meses tratándose de inmueble y en 1 año tratándose de inmuebles. Ahora, cuando nos estamos refiriendo a la acción quanti minoris, aquella va a prescribir en el plazo de 1 año respecto de muebles y a los 18 meses tratándose de inmuebles. Eso ha sido, estimados gradistas y estudiantes de pregrado en general, ha sido una forma sencilla de abordar la temática de los vicios redivitorios. Es importante mencionar que tratamos de ejemplificar lo más simple posible estas instituciones para servir como un apoyo a su desarrollo académico y profesional, más no propender a un tecnicismo exacerbado de los contenidos. Por lo tanto, espero que les haya servido. Ante cualquier duda o comentario, no duden en escribirme en el correo electrónico que voy a dejar abajo en la descripción y nos vemos muy pronto. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense.